Hermosa mañana acerca de un tema interesante que está plasmado aquí en estos textos, en estos versos, y dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hemos titulado en esta mañana nuestra enseñanza Tiempos peligrosos. Así lo hemos titulado. ¿De dónde sacamos ese título? Del mismo texto bíblico. Tiempos peligrosos. Ahora, cuando a usted le dicen estamos en tiempos peligrosos, ¿qué piensa? ¿O qué se imagina? ¿O qué espera de esos tiempos peligrosos? Cuando estábamos muchachos y decían que estaban reclutando, decíamos tiempos peligrosos. Pilas, muchachos, porque nos están llevando el ejército. Hay enredada. Y si nos agarran, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Ese era un tiempo peligroso para los recién cumplidos los 18 años, ¿verdad? Y los padres le decían, estén pendientes porque se están llevando los chinos para el ejército. Eran tiempos peligrosos. Un tiempo peligroso, mis amados hermanos, era la época de Pablo Escobar. Tiempo peligroso para la policía, tiempo peligroso para los soldados, para la comunidad, para el sector, para los políticos. Eran tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Ahora, la Biblia nos habla de tiempos peligrosos. En Efesios, Pablo dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y el pastor Chuy hace referencia y se pondrán peores en cuanto a los días por venir. De manera que cuando a uno le hablan de tiempo, uno tiene que aprovechar las oportunidades y el tiempo en el que estamos. Y es precisamente lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Él quiere que Timoteo se deje de cualquier cosa que no sea lo que debe realmente pensar y que no se distraiga en medio de la corriente de este mundo y que entienda que los tiempos en que vivimos son tiempos peligrosos. Ahora, de manera profética, Pablo le habla a Timoteo con el corazón en la mano. Él le dice a Timoteo, nuevamente se dirige a él para advertirle. Cuando usted le adviertan de algo, escuche. Yo vivo encima de la hija mía diciéndole, escucha, 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 porque la adolescencia y la juventud son edades difíciles para escuchar. Pareciera que la gente se fastidia de escuchar, pero la advertencia es necesaria. Y Pablo se dirige a Timoteo para advertirle sobre lo que se avecinaba para el futuro de la iglesia. Ahora, uno siempre quiere lo mejor, ¿verdad que sí? Nadie desea días malos, nadie desea momentos difíciles, pero
Pablo quería advertir a Timoteo, su hijo en la fe, que era un joven pastor, explicarle y decirle: mira, Timoteo, los días que vienen son malos. Los días que vienen para la iglesia y el futuro de la misma son días complicados. Ahora, yo creo que Pablo, el amor lo llevó a advertir a Timoteo, ¿verdad que sí? El amor por nuestros hijos nos lleva a advertirles, ¿sí o no? Nos lleva a decirle a nuestros hijos: pendiente con esto, pendiente con aquello. Y cuando queremos a alguien, tratamos de impedirle a alguien que caiga en desgracia o que le sucedan cosas difíciles en su vida. Es lo que hacemos. Y lo mismo sucede con Dios. Dios como Padre, Dios como alguien que nos ama y que nos ha salvado y que nos ha perdonado, quiere advertirnos para que no nos agarren las cosas desprevenidos, sino que estemos conscientes del tiempo en el que estamos y de los tiempos que han de venir. Ahora, hay gente que vive como despistada, ¿verdad? O despistado, que creen que todo en la vida, no hay maldad. No, el mundo está plagado de maldad. En el mundo hay maldad. En el mundo hay un mundo espiritual en el cual nosotros nos movemos. Pero no crea usted que todo es como lo vemos. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, de apariencia agradable, y nos hace creer que el diablo no existe. Y entonces Pablo también da otro consejo y dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él está constantemente trabajando para llevarnos a nosotros en un desvío que nos lleve a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero no va a ser un desvío que diga: bienvenido, este es el camino del diablo. No. Él va a hacer un camino bonito. Él va a hacer un camino agradable. Él va a hacer un desvío que sea llamativo para que nosotros creamos que esa es la dirección y el camino. Pero no lo es. Entonces se avecinaba para la iglesia un futuro no necesariamente bueno. Lejos de ser su mejor momento para la iglesia, viene un tiempo peligroso. Yo no entiendo por qué razón la gente insiste, insiste y insiste, y desde los púlpitos se dice que viene un mejor tiempo de gloria para la iglesia, cuando bíblicamente no hay sustento para decir que viene un mejor tiempo de gloria para la iglesia. Y ya lo hemos visto en esta misma carta que hemos leído. Pero no podemos nosotros, mis amados hermanos, decir lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Queremos ser optimistas? Sí. ¿Queremos que vengan tiempos mejores? Sí. Pero ¿cuál es la realidad? El querer no es la realidad. El deseo que tengamos sobre alguien o sobre algo no significa que sea la realidad. La realidad es el presente y la realidad es que quien conoce el futuro es Dios y quien puede hablar sobre el futuro es Él. Y Él nos habla de un futuro humanamente hablando. No estoy hablando del futuro glorioso que espera a los hijos de Dios, que sabemos que es cielo, que sabemos que es un tiempo de gloria y que hay un tiempo en el que Dios ha prometido reinar y gobernar, pero que no es ahora. Por eso el Kingdom Now, que es el reino ahora, no es cierto según las Escrituras. Porque ellos hablan de un reino en este tiempo. Y este tiempo es un tiempo de injusticia, de maldad. El príncipe de este mundo es Satanás. Quien gobierna este mundo es Satanás, porque Dios así lo ha permitido. Pero Pablo quería que Timoteo supiera, de que el futuro que se avecinaba para la iglesia no era el mejor. No es el mejor momento, sino un tiempo peligroso, caracterizado por conductas contrarias a la palabra de Dios. Caracterizado por una apatía, caracterizado por una apostasía, caracterizado por una hipocresía, caracterizado por una falsa piedad, caracterizado por gente mala, pervertida, interna adentro de las iglesias, pero que están allí con intenciones no necesariamente saludables, sino maliciosas. Mis amados hermanos, engañando y siendo engañados, porque el que engaña a otros se engaña a sí mismo, mi amado hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, él quería que Timoteo supiera que venían conductas contrarias a la palabra de Dios. Y ya Pablo había hablado acerca de esto. Él lo hizo en el capítulo 4 de la primera carta, donde Pablo advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, enseñanzas diabólicas, enseñanzas demoníacas. El Espíritu había dicho eso claramente.
Ahora, en esta segunda carta nos vuelve a mostrar lo mismo, nos vuelve a decir lo mismo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ninguno de nosotros, ni Timoteo, podía decir, es que yo no sabía. A mí nadie me dijo nada. No, estamos más advertidos por ambas partes, por ambos lados. Entonces, lo primero que él hace es advertir a Timoteo. El Espíritu dice claramente, eso es lo que dice el Espíritu de Dios, de lo que se avecina sobre esta tierra. Ahora, estas cartas son cartas de instrucción y de recomendación. Esas son cartas de instrucción y recomendaciones pastorales, pero tienen unas claras advertencias. Tiempos peligrosos son los que vienen. Debes prepararte, Timoteo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Timoteo, debes prepararte. Timoteo, debes prepararte porque vienen tiempos peligrosos. Eso es lo que viene, tiempos difíciles. Debes prepararte, pero no solamente tú, Timoteo, la iglesia que somos nosotros, debemos prepararnos porque vienen tiempos peligrosos. Y debemos prepararnos no con armas carnales, mis amados hermanos. No debemos prepararnos para atacar a nadie en un sentido físico. Debemos prepararnos no con armas carnales, sino con armas espirituales, mis amados hermanos. Con esas armas espirituales. Tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, que vienen para la iglesia. Y el tiempo peligroso es una palabra que se utiliza para describir la naturaleza salvaje de los hombres que estaban poseídos por los demonios. ¿Se acuerdan ustedes de los poseídos por los demonios? El endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes? Había una fuerza sobrenatural en él, ¿verdad? Que operaba no solamente por un espíritu inmundo, sino por una legión de espíritus inmundos que habitaban en ese cuerpo. Entonces, cuando habla de que vienen tiempos peligrosos, hace referencia a eso, a esa naturaleza poseída por demonios, y se dicen que nadie los podía sujetar. Eran conocidos en la región de Gadara por ser personas que eran completamente poseídas por demonios, pero nadie los podía sujetar. Rompían las cadenas con las que la amarraban, los grilletes los rompía. En otra ocasión habla de un endemoniado que se lanzaba al fuego. Había una cantidad de situaciones ocurriendo al mismo tiempo con estas personas. Y eran violentos, por supuesto. Estaban poseídos por demonios y tenían una fuerza sobrenatural. La expresión los postreros días o los últimos tiempos se refiere particularmente al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que estamos esperando al Señor? Eso es lo que estamos esperando, mis amados hermanos. La venida del Señor. Pero esa advertencia que da el Espíritu y que le da Pablo a Timoteo dice, antes de la venida del Señor habrá una serie de acontecimientos, una cantidad de características que se manifestarán en la iglesia, pero que no son positivas, sino negativas. Una tibieza, una falta de consagración, una falta de dedicación, de amor. Es una apatía en todo lo referente a Dios, a su palabra y a su voluntad. Y un amor egoísta, centrado en uno mismo y ególatra, que solamente piensa y demanda para sí cosas, pero no está dispuesto a hacer absolutamente nada, ni para Dios ni para nadie. Créanme, cuando alguien no está dispuesto a obedecer a Dios, no va a obedecer a nadie, ni a autoridad, ni a padre, nada. No va a hacerlo. Entonces, la expresión postreros días se refiere a eso, al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. Estos serán tiempos peligrosos, o sea, difíciles y arduos de enfrentar. Y como iglesia tenemos que estar preparados. Como creyentes tenemos que estar preparados. No podemos seguir la corriente que lleva todo el mundo, porque la corriente que lleva todo el mundo no necesariamente significa que sea la correcta. A veces nos vamos a encontrar 2 o 3 de la orilla y no queremos seguir la corriente, sino que vamos nadando en contra de la corriente y vamos a ser señalados y cuestionados y llamados como locos y fanáticos. Porque el engaño de Satanás es hacerle creer a la gente que donde está la mayoría, esa es la verdad. Y esa es la garantía de la bendición de Dios o de que Dios está en ese lugar. Pero nosotros sabemos que hay momentos en la historia del pueblo de Israel donde no había ni siquiera un profeta que quedara por allí. Habían 400 profetas profetizando mentira y solamente uno que estaba preso decía la verdad. Y el hombre que va a buscar a Micaías dice, Micaías, por favor, 400 profetas están diciendo que le va a ir bien al rey. O sea, tú no puedes contradecir a esos 400.
El único que dice las cosas diferente eres tú. ¿Y qué dijo Micaías? Vive Jehová, que lo que él me hablare, eso diré. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, pudiéramos llegar a la conclusión de que nosotros somos los que estamos mal y de los que estamos desfasados, porque la gran mayoría en masa, en cantidades, va hacia una dirección y un camino completamente contrario a la voluntad de Dios. Es más, Jesús lo dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida y poco transita por él. Entonces tenemos una gran verdad, mis amados hermanos, una gran verdad. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo del cual está hablando Pablo, desde el contexto de la iglesia, no se refiere a las guerras, hambre o enfermedades, ni a ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar el cuerpo, sino a los malvados y depravados caminos de los hombres. Acuérdense que le está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Esas salvajes eras peligrosas se incrementarán en frecuencia y en severidad mientras se aproxima el regreso de Cristo. Ahora, Jesús no dijo fecha ni hora, ¿verdad que no? Jesús dijo el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero hay una conducta, hay una condición de la humanidad que nos va demostrando que la venida del Señor está cerca. Porque si no, alguien puede decir, bueno, el Señor no viene. Pero el Señor dijo, más como en los días de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Habrá un comportamiento en la sociedad. Habrá un comportamiento en los distintos gobiernos, en las distintas leyes que se aprueban. Y esos comportamientos y esas leyes y esas cosas nos van dando un mensaje y nos van diciendo, el Señor está por venir pronto. Porque el Señor dijo, hipócritas, ustedes saben distinguir cuándo va a llover y cuándo no, y no saben distinguir el tiempo en el que están. En pocas palabras, el Señor Jesús quiere que como iglesia nosotros entendamos los tiempos en los que estamos y que sepamos los tiempos que han de venir. Y por eso está la palabra de Dios. Dios no nos dejó escura aquí esperando algo sin saber qué va a pasar ni qué va a acontecer. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual hacemos bien en mirarla, en aceptarla, y ella es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, las características que Pablo describe tienen que ver no necesariamente con las guerras y los rumores de guerra, ¿verdad? Sino con las personas malas. Y aunque es cierto que las guerras y los rumores de guerra también serán parte de los acontecimientos que se generarán antes del retorno de Cristo, lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo es que los tiempos previos al retorno del Señor en relación a la iglesia se verán caracterizados por una conducta depravada y malvada, corrompida en extremo, pero que querrá llamarse igualmente iglesia. ¿Qué tenemos ahora? Gente que aprueba todo lo que Dios desaprueba y tienen el nombre de iglesia, que viven y hacen todo contrario a la palabra de Dios, pero tienen el nombre de iglesia. Y bajo el nombre de iglesia y bajo el nombre del amor y bajo el nombre de la unidad, están haciendo todo lo que va contrario a la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo le decía a Timoteo era cierto. Y lo que el Señor nos dice a nosotros es, estén pendientes, pónganse las pilas y estén atentos, porque posiblemente, mis amados hermanos, sin darnos cuenta, nos podamos dejar influenciar por estos tiempos peligrosos y podamos abrir la puerta a lo que no debemos, a lo que no corresponde y a lo que no es de parte de Dios. Entonces se va a ver caracterizada los días previos al retorno de Cristo por una conducta depravada y malvada, corrompida en extremo, y aún así van a querer llamarse iglesia. Ahora hay hermanos a los cuales Spurgeon decían que eran sanguíneos. Esa conducta, ¿verdad?, que quiere simpatizar con todo, que es optimista y que todo chévere y que todo bien, que es la conducta que está reinando, digamos, en el día de hoy en la iglesia. Queremos ser más buenos y más sabios que Dios, lo cual es un error. Pero hay hermanos que están esperando que todo se haga mejor y que si el hermanito tal llega al Congreso y se convierte después en presidente, este país va a ser la maravilla del mundo. Eso es lo que Spurgeon llamaba a los hermanos sanguíneos, que estaban esperando que todo se haga mejor y mejor
y mejor, hasta que al fin la era presente madure hasta convertirse en un milenio. Hermanos, si Pablo dice que aprovechen los días porque los días son malos, si la Biblia dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores días vendrán, se manifestarán hombres avaros, amadores de sí mismos, y oirán y escucharán enseñanzas de demonios, ¿por qué hemos nosotros de pensar que las cosas van a mejorar cuando el mundo va de mal en peor? Ustedes no ven noticias. Yo creo que a veces como que nos perdemos, ¿verdad? En las redes sociales, viendo solamente short y cuestioncitas y nos desbloqueamos, completamente nos bloqueamos a lo que realmente está pasando en el mundo. Estamos así, de una guerra, de escala mundial. Y eso constantemente lo dicen las noticias. Pero la gente está embelecida en sí mismo, en lo que quiere lograr, en lo que está buscando. Y está bien que usted piense en usted mismo, pero usted también tiene que pensar en el Señor y en su palabra. Recordar el Señor viene. Recordar que yo debo ponerme en orden, de que mi vida debe realmente agradar a Dios. Y no solamente pensar en el ahora y en el presente, en comer, en tener, en adquirir, porque aunque eso es importante y es necesario, no es el todo del hombre. Mis amados hermanos, no es el todo del hombre. La era presente, eso era lo que querían ellos, que madure hasta convertirse en un milenio. Pero nosotros sabemos que el único reino de justicia y paz y estabilidad sobre esta tierra será cuando Cristo reine. De lo contrario, todo es una utopía. Por eso es una utopía lo que ofrecen los partidos políticos y los gobiernos, ¿verdad? Y aunque es cierto que entre malo y peor, a veces hay que decidir entre uno y el otro, pero no podemos creer el engaño y la mentira de un mundo justo y de justicia. Porque no existe, mis amados hermanos. Todo es una utopía. Algo que suena muy bonito en palabras, pero a la hora de la ejecución y de la aplicación no funciona. Porque en sí el ser humano, su naturaleza es una naturaleza corrompida y pecaminosa. Y aunque alguien tiene buenos ideales, buenos pensamientos, una vez que está en el poder, se corrompe. Se ve afectado por su propia naturaleza. Comienza a ver lo que nunca había visto y comienza a pensar lo que nunca se imaginó. Esa es la verdad de las Escrituras. Ahora, todas estas cosas, aunque los hermanos tienen buenas intenciones, no serán capaces de sostenerse sus esperanzas, porque la Escritura no les da base sólida para descansar. Usted puede decir que viene un tiempo de gloria. ¿Dónde está sustentado eso en la palabra de Dios? Usted me puede decir que no, que el tiempo que viene va a ser un tiempo de bendición, donde todos vamos a disfrutar de una abundancia en extremo, donde vamos a nadar como el tío rico en dinero, y eso está bien y suena bonito. Pero mi pregunta es, ¿en dónde lo sustenta bíblicamente hablando? En el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Dónde lo podemos sustentar? Bueno, las Escrituras no da base sólida para eso. Aparte de la segunda venida del Señor, es más probable que el mundo se hunda y se hunda más y no que se convierta en un milenio. Esa es la gran verdad. Al fin de los tiempos, lo que va a caracterizar es la maldad, el egoísmo, la apatía, el amor de muchos a causa de la maldad. Dice que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. No dice que se va a acrecentar. Ahora, eso es, mis amados hermanos. Ahora, el tema de la teología de la prosperidad y su error, ¿verdad? Cuando se enseña de esa teología de que lo que Dios quiere es que todo lo que ustedes pisen sea de ustedes y que todo lo que nosotros queramos como iglesia lo logremos, ese pensamiento de esa teología de la prosperidad y su error está en enfocarse en las mismas cosas que persigue el mundo. ¿Qué persigue el mundo? Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que piensa en la vida? ¿Para qué vine yo a este mundo? Para realizarme, para alcanzar mis metas, mis sueños, para tener todo lo que desee, porque yo me merezco esto, porque yo me merezco aquello. Pero ¿cuál es la frustración más grande del mundo? No alcanzan ni la mitad de eso, en la mayoría de los casos. Entonces, es un error enfocarse en las mismas cosas que persigue el mundo. La iglesia no puede tener las mismas metas que tiene el mundo, aunque nosotros vivimos en el mundo. Pero dice la palabra, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El problema no es el dinero como tal, porque el dinero es un medio, no un fin.
El problema no es en sí el dinero como tal, sino el énfasis desmedido como prioridad que se le da. Que Dios quiere que seamos ricos. Sí, Dios quiere que seamos ricos en buenas obras, en acciones, en amor, en compartir, en ser generosos, en ser bondadosos, en servirle, en honrarle, en predicar. Dios quiere no solamente una prosperidad financiera, sino una prosperidad espiritual, mis amados hermanos. Y si logra tener ambas cosas, gloria a Dios, pero teniendo una prosperidad espiritual, usted puede entender que lo financiero es con propósito. Primero para la gloria de Dios y para bendición de otro. Pero si usted prospera en un área y no en la otra, entonces estamos en problema. Y el problema con la gente que enseña esta doctrina y esta ideología dentro de la iglesia es que se hace un énfasis desmedido en el dinero como solución a todos los problemas, cuando la Biblia misma dice que aunque un hombre ganase todo el dinero del mundo, no puede comprar su alma, salvar su alma. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Ese es el gran problema, mis amados hermanos. Entonces ese es el talón de Aquiles. Es venderle una idea sobre el futuro que no es cierta ni válida porque carece de sustento bíblico. Los días por venir son malos y todos los que estamos aquí debemos entender que cuando la Biblia dice los días son malos no se refiere a algunas cosas, sino en todos los sentidos y aspectos. En todos los sentidos y aspectos, en sentido espiritual, del lado negativo, en el sentido social, del lado negativo. Los días son malos. No es que seamos negativos, porque alguien pudiera pensar, ay, pero este pastor no tiene fe. O este pastor, en vez de alentarlo a uno, lo que hace a uno es desanimarlo. No, no es que seamos negativos o pesimistas. El cristiano tiene que tener una actitud optimista, humilde, pero también confiada en el Señor y su palabra. Pero no podemos descontextualizar la escritura para apoyar nuestros intereses personales o nuestros anhelos humanos. No, mis amados hermanos, no somos pesimistas. Es la realidad incluso de nuestro propio mundo que se ve cada vez más sumergido en las esferas de la maldad y la oscuridad. Los creyentes, en vez de perseguir sueños de fantasía, una cosa es que usted sueña algo que va a ser real y otra cosa es que usted sueña algo que no es real. Por ejemplo, la mitología griega es eso, una mitología, algo que enseña algo pero que no es cierto. No hay un tal Poseidón, no hay un tal Zeus, no hay un tal Pegaso, son simplemente mitología griega. Y en la iglesia nosotros no podemos vivir de este tipo de cosas. ¿Sí me entiende? De hacer todo un lenguaje figurado y decir que esto significa esto y aquello. No, sino que necesitamos entender que no podemos perseguir sueños de fantasía, sino que debemos atender de manera responsable las advertencias del Señor y enfocarnos en lo que realmente debemos y necesitamos. ¿Qué necesita la iglesia? Buscar a Dios de todo corazón, humillarse y arrepentirse y confiar en su palabra. Eso necesita la iglesia. Volver a las escrituras, volver a la fuente, volver verdaderamente a lo que Dios quiere. Necesitamos ver las señales de Dios. Dios nos está dando señales. Por medio de lo que acontece, nos dice claramente que el Señor está por venir y debemos prepararnos. Pero, ¿cómo está la iglesia? ¿Preparada? No, la gente tiene su mente aquí en la tierra. Eso que cantamos, no, el mundo no es mi hogar, eso no es la idea de mucha gente. La gente tiene su mente aquí en la tierra, en el ahora, en el presente y en realizarme y mi mejor vida ahora. Eso es mi única preocupación. Pero Dios dice otra cosa. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían y no querían entender el significado de los tiempos. Una cosa es que no veamos y otra cosa es que no hagamos los ciegos, mis amados hermanos. Y creo que mucha gente se hace el ciego, pero no es ciego. Uno tiene que ver las cosas como son. No podemos cegarnos. Hipócritas, le dijo el Señor. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Eso es una hipocresía. ¿Cómo van a saber ustedes las señales del cielo y los tiempos en los que estamos no lo pueden distinguir? Es posible que Jesús también nos dé la misma reprimenda a algunos cristianos en el día de hoy. Es posible que no estamos enterados de los postreros días ni del pronto regreso de Cristo Jesús. En Lucas 12, versos 54 al 56, decía la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene.
¿Verdad que sí? Decimos, parece que va a llover. Mire cómo está el cielo. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no podéis distinguir este tiempo en el que estamos? Ahora, si usted es honesto, se pregunta, ¿es el mejor tiempo ahora espiritualmente hablando? ¿La iglesia está más comprometida? ¿La iglesia es más espiritual? ¿La iglesia practica la vida de santidad? ¿La iglesia practica el amor y la comunión los unos con otros? ¿Qué es lo que hay en la iglesia? ¿O qué es lo que ve mucha gente? Indiferencia. ¿Sí? No vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí no vamos a justificar lo injustificable. Hipocresía, indiferencia, dureza de corazón, egoísmo, avaricia, idolatría. Sí, no adoramos un santo de yeso, pero adoramos gente de carne y hueso, que le corre sangre por las venas. Y hemos endiosado a un montón de hombres y de mujeres. Y hemos rendido culto porque hay cosas que hacemos por ellos que no haríamos por el Señor. Solamente porque nos los pide Él o nos los pide ella. Y eso es pecado delante de Dios. Pecado de idolatría. Eso es pecado. Esa es la gran verdad. Entonces, los tiempos, según Pablo, que vendrían eran tiempos peligrosos. Y luego dice la característica de los hombres de los últimos tiempos. ¿Cuál va a ser esa característica? Esto es increíble, mis amados hermanos, porque esto es una copia exacta de lo que uno ve día a día, según las Escrituras. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y de quién está hablando Pablo? ¿De personas que no conocían el Evangelio? No. Está hablando de creyentes, de personas que asistían a la iglesia y de líderes que se habían contaminado y corrompido. Ahora, si tuviera solamente validez para el tiempo de Timoteo, sería inútil que estuviéramos hablando de esto en esta mañana. Y aunque hay un contexto inmediato, que es el tiempo de Timoteo, hay una aplicación espiritual para el tiempo presente en el cual nosotros nos encontramos. Y nos encontramos verdaderamente en algo que no deja a uno de impresionarse al ver lo que la Biblia describe reflejado en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Eso es lo que vemos. Una soberbia por doquier, ¿verdad? Altivez por doquier. Esa prepotencia, esa arrogancia, esa idea de que somos mejores que otros, esa idea de que nos creemos el Mesías. Ese es uno de los pecados que circula dentro de la iglesia, es el de creernos que nosotros somos el salvador de las personas y que la gente sin nosotros no puede vivir. Porque ¿qué va a hacer de ustedes sin mí? Si yo no me paro aquí en esta plataforma y no les hablo, ¿qué va a ser del futuro de esta iglesia? ¿Cómo se conduciría? Si yo soy la persona, yo soy el elegido, el ungido, el que tengo la capacidad, el que tengo la gracia para hacer esto. Mentiras del diablo, mis amados hermanos. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y Dios siempre se levanta siervos y siervas. No puede depender Dios de nosotros, de ninguno en particular. Y nosotros no somos ningunos mesías. Nosotros no somos los salvadores de la iglesia. Para nada en lo absoluto. No lo somos. Es ese amor a sí mismo lo que ha hecho que vivamos de la forma en que lo hacemos. A uno le dicen, ámate a ti mismo. Piensa en ti primero. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Después los demás. Que te porte un bledo las situaciones de otro. Aquí lo importante eres tú. Y es ese egoísmo que está matando matrimonios y familia, destruyendo hogares. Porque si tenemos ese concepto de que primero yo, ¿qué va a suceder? Si el otro no me da lo que yo quiero, triste por él, triste por ella. Y ese amor a sí mismo es un amor enfermo y es un amor ególatra y es un amor no bíblico. El amor nunca es hacia nosotros mismos, sino que el amor se da. El amor se expresa y se manifiesta y abarca a otros,
pero no es un amor desmedido a sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo en demasía cae en el narcisismo. En personas que son narcisistas. Y hay líderes narcisistas. Y hay líderes cristianos narcisistas. Y hay líderes seculares políticos narcisistas. Que ellos creen y piensan cosas de sí mismos que no son ciertas. Que solamente ellos se lo creen. Y eso es triste, mis amados hermanos. Pero es la realidad del mundo en el que vivimos. William Barclay dice lo siguiente: no es ningún accidente que las primeras de estas cualidades sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado es philautos, que significa amor propio. El amor al yo es el pecado más básico, de donde fluyen todos los demás. En el momento en que un hombre hace su voluntad el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para los hombres se vuelve imposible. La esencia del cristianismo no es la coronación, sino la anulación del yo. Jesús, Pablo, Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero en el mundo, inflate. Tú hacia arriba, si tienes que pisar a los demás para alcanzar tu meta, písalo. Pero en Cristo es humildad, sencillez, desprendimiento, es poner el otro lado, ¿verdad? Es dejar que otros avancen, es que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, sino de Dios, su gloria, y desprendernos de nosotros mismos. Y eso es lo más difícil que hay. ¿Qué regala a la gente? Lo que no le gusta, o lo que no le queda, o lo que ya está bien gastadito. Pocas personas dicen, estos zapatos me gustan, pero si a ti te gustan, yo te los voy a regalar. Porque yo quiero que tú también disfrutes de lo que a mí me gusta disfrutar. Pero la gente tiene un concepto de dar lo que ya no sirve, lo que ya no funciona, lo que está desgastado, y eso no es regalar. Eso es salir de un problema que tenga en casa. Si usted regala una lavadora que no sirve, usted está saliendo de un problema porque está sacando de su casa algo que no funciona y le está dando su problema a otra persona. Pero si usted me dice que su lavadora funciona, que está buena, pero yo se la quiero regalar a mi hermano o a mi hermana, gloria a Dios, estamos entendiendo y estamos avanzando. Pero hay gente que no se toma ni la delicadeza de coser lo que regala, ni de echarle una lavadita y ponerle un poquito de enjuague, sino que sale de cosas, no porque ama a las personas ni quiere a las personas, sino desprendiéndose de un montón de chécheres y cosas que tiene en la casa que lo que ocupan es espacio. Bueno, eso no es realmente lo que Dios espera de nosotros. Ese amor a uno mismo hace que uno quiera que los demás hagan cosas por nosotros y den cosas para nosotros, pero no estamos dispuestos nosotros a hacer absolutamente nada por nadie. Bueno, habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestra sociedad y ahora la iglesia se ha contaminado con la egolatría, ese culto y adoración o amor excesivo a sí mismo. Y hay que tener cuidado con eso, mis amados hermanos. Porque si a algo venimos a la iglesia y si de algo se trata, lo que hacemos en la iglesia es de Cristo, amén. Y si la gente nos ve a nosotros, debe ver al Señor. Pero no se trata de nosotros, de sentirnos complacidos porque la gente vino a vernos a nosotros, porque nos dieron elogio o porque siempre nos dan alguna gratificación personal. No. Dios nos libre y nos guarde, amén. Ese pecado no debemos nosotros permitirlo ni en nuestra vida ni en la vida de la iglesia. Porque a la iglesia se viene con un solo propósito y en mente claro, y es la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. De servirnos los unos a los otros. Pero ha entrado, mis amados hermanos, dentro de la iglesia ese culto y adoración y amor excesivo de sí mismo. Vemos hombres que se exaltan a sí mismos y tienen ideas de sí mismos equivocadas y reclaman para sí admiración. Yo merezco honra. ¿No han escuchado esa frase? Tienen que honrarme a mí. Y honrándome a mí, se honran a ustedes mismos. Pero no es honrar de respeto, escúcheme. Es honrar con divisas en efectivo o con presentes tangibles. Un apartamento puede ser una manera de honrarme. Un vehículo puede ser año 2022. Puede ser el suyo, aunque usted se quede a pie. Pero debe honrarme. Debe honrar al hombre de Dios. Debe honrar al siervo de Dios.
Y esa honra, mis amados hermanos, de ese excesivo amor a sí mismo, en el cual el enemigo me dice a mi mente, es que yo me merezco. Yo me merezco comer hoy en el mejor restaurante de Bogotá. ¿Por qué no si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué no si yo soy un siervo de Dios? Ahora, escúcheme algo, no me malinterprete. No estoy diciendo que sea pecado que usted coma en el mejor restaurante de Bogotá. No, no, no. Ni que esté mal, que si algún momento usted tiene la oportunidad lo haga. Me refiero a esa idea equivocada de tener un alto concepto de sí mismo que no debo tener. Ese amor excesivo a sí mismo que me vuelve narcisista y me hace errar de lo que realmente soy. No somos especiales, mis amados hermanos. Ni somos más que los que están sentados. Es más, hay que reconocer que la autoridad que esté delante de la iglesia, porque Dios así lo haya decidido, esa autoridad es autoridad mientras está en la palabra de Dios, pero Él es un ser humano como cualquier otro hermano. Pero los hombres se exaltan a sí mismos, ¿verdad que sí? Y mientras más títulos y más rango tenga, más honra merezco y más soberbio me vuelvo. No, yo no me puedo reunir contigo. Habla con Freddy allá al salir a la puerta. ¿Qué le pasa a este? ¿Yo? ¿Voy a dedicarle una hora de mi tiempo a él? ¿Por qué? De eso se encargan los hermanitos de allá atrás. O cualquier cosa, háblate con fulano, pero yo no hablo con cualquier hermano. El hermano que quiere hablar conmigo tiene que ser un hermano que realmente merezca hablar conmigo. Bueno, yo no sé si a usted le parece familiar eso, pero eso acontece. Acontecía, acontece y se está poniendo peor, mis amados hermanos. Cada vez es más complicado. Tienen ideas equivocadas de ellos mismos. Reclaman para sí admiración. Y es cierto que debemos tener un amor saludable por nosotros mismos. Eso lo llamaríamos una correcta autoestima, ¿verdad? Porque no es correcto que alguien todo el tiempo se diga, yo soy un miserable, soy una basura, yo no sirvo para nada. Porque eso tampoco viene de Dios. Está bien que no tengamos un concepto que no es correcto, pero tampoco que le sumemos en cuanto a menos a nuestra condición. Sí, yo soy un pecador, pero salvado por la gracia de Dios. Y Dios me ha hecho su hijo por gracia. Y tengo que verme como Dios me ve. No puedo verme peor ni menos. Pero no puedo verme tampoco como que soy el segundo después de Dios en el cielo, ¿verdad? Pues es un concepto errado. Debemos tener un amor saludable, una correcta autoestima, pero no podemos sobrevalorarnos, mis amados hermanos, y elevar la arrogancia o nuestra autoestima hasta la arrogancia, la cual es pecado. Sin embargo, nuestro mundo está plagado de arrogancia y vanidad, y lamentablemente estos son los modelos que muchos quieren seguir. Usted le pregunta a alguien a quién quiere parecerse en la iglesia y en el ministerio y le va a dar nombres conocidos. Me quiero parecer a fulanito de tal. Me gusta porque ese hombre tiene la unción. Ese hombre tal cosa. ¿Pero cuál unción? ¿De hablarle feo a la gente, de maltratar a la gente verbalmente? Porque un liderazgo no se hace por la apariencia, mis amados hermanos, ni por la forma en que el hombre vista, ni por la arrogancia con la que hable. Lo que realmente hace una persona líder es su compromiso y su amor y su desinterés a sí mismo por darse por la causa de otro. Eso es lo que hace realmente un líder. Jesús se desprendió. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, estos siervos y líderes que tenemos, a veces uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para llegar a ese punto? Bueno, la respuesta la tenemos. Los postreros tiempos, mis hermanos. El alejarnos de la Biblia y comenzar a predicar otras cosas nos lleva a eso. El comenzar a seguir patrones de otros. Usted se va un domingo a escuchar la palabra y el mismo mensaje lo escucha en distintas versiones, pero el mismo mensaje, porque unos a otros se copian. Unos a otros se imitan. Unos a otros se roban las prédicas y las enseñanzas, porque es lo que está de moda y es lo que vende y es lo que genera reacción en las personas. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, que después de escuchar esto, el carácter de los hombres en los días postreros nos da una demostración de que el retorno del Señor está cerca. Y una característica del retorno o antes del retorno de la venida de Cristo es la apostasía, la cual abunda en gran manera en el día de hoy. Es apartarse abierta y voluntariamente de la verdad divina. Es el rechazo voluntario de lo que Dios dice. Y alguno dirá, no, pero
ahí creen en Dios, ahí hablan de Dios. Sí, pero Dios no es el Señor. Dios se usa simplemente como un medio para llegar a las personas, pero no es realmente el Señor el que gobierna ese lugar o ese sitio. Entonces, estos versos del capítulo 3, desde el 2 hasta el 5, ahí nos dan 19 características de la humanidad durante los últimos días. ¿Cuáles son esas? Bueno, dice primero amadores de sí mismo, egocéntricos, vanidosos y ególatras. Amadores del dinero, codiciosos de dinero y avaros. Ahora, ¿existe esto en la iglesia? ¿Hay hombres amadores del dinero? Sí. Usted sabe que hay una agüita del río Jordán. Si usted tiene fiebre, se aplica un poquito y desaparece. Pero vale 250,000 pesos de 50 ml. Si você quiere esa, bueno, ya es cuesta 1,000,000 de pesos, un poquito más. Entonces, si hay hombres avaros, porque nosotros sabemos que las aguas del Jordán son las aguas más sucias que existen sobre el pueblo de Israel. Tanto que cuando llegó aquel hombre a bañarse, le dijeron, mira, general, tienes que meterte ahí. Dijo, ¿cómo me voy a bañar yo en ese río? O sea, hermanos, la avaricia, todo tiene un valor, nada es gratis en el día de hoy. Y entiendo que hay cosas que tienen un valor, pero la iglesia no puede vender todo, todo no puede ser, vale tanto, todo no puede ser beneficio de entrada, a veces tiene que salir, a veces tiene que abrirse la arcas para bendecir a otros, pero no importa quién sea, ni dónde viva, ni qué condición tenga, todos pagan lo mismo y hagan su sacrificio por el Señor. Amadores de dinero, codiciosos, vanagloriosos, jactanciosos, llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismos. Porque yo, porque yo, porque yo, porque fíjense en mí, mi familia, mis hijos, lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado. Y le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que tengan. Pero Dios no nos da o no hemos tenido lo que tenemos para echarle en cara a otros que no tienen eso y decirle, como dicen algunos, porque yo he pagado el precio. Porque a mí Dios sí me bendice. Porque a mí sí Dios me ha dado esto y me ha dado aquello. Habría que ver. Habría que ver. Habría que analizar. Pero una característica es eso, mis amados hermanos. Gente vanagloriosa, jactanciosa, de todo se jactan. Pablo dijo, ¿por qué si lo que tengo lo he recibido por gracia, por qué voy a jactarme? Yo no soy más inteligente que otros, hermano. Yo estoy convencido de que hay gente más inteligente que yo y más capaz que yo. Pero como decíamos, Dios no nos llama al ministerio porque seamos mejores que otros, nos llama por pura gracia. Y Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y si es algo lo recibimos por gracia, ¿por qué vamos a jactarnos? Pero la jactancia es común en el día de hoy. Nos jactamos de las ovejas. Tengo 3,000 ovejas. ¿Tengo 3,000 ovejas? ¿Y quién dijo que son tuyas? Mayor oveja, mayor responsabilidad. ¿A cuántas de esas 3,000 ovejas has visitado? ¿A cuántas de esas 3,000 ovejas le has hablado? No, es que Dios me llamó, fue a pastorear. Y yo no me imagino a un pastor desde la colina de una montaña hablándole a las ovejas sin buscarlas, sin tocarlas, sin ver cuál está enferma, cuál hay que curar, qué remedio hay que aplicar. Jactancia, mis amados hermanos. Jactancias. Jactancias no necesariamente buenas. Llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismos. Soberbios. Porque no se les puede decir absolutamente nada. Por un lado usted me está diciendo algo y por un lado llamo a todos los líderes que me le cierren todas las puertas y las oportunidades que tenía. Castiguémoslos. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, ¿verdad? Uso mi influencia para destruir la vida de otro. Y yo no sé si usted ha visto eso, pero conozco personas a las cuales se les ha calumniado y se les ha difamado y se les ha puesto mal delante de una congregación de más de 1,000 personas solo porque en un momento determinado le llevó la contraria al hombre de Dios. Y porque en algún momento le dijo algo que no le gustó. Bueno, la Biblia dice que este tiempo se caracterizaría por gente soberbia, arrogantes,
mis amados hermanos, altaneros, imperiosos. No se les puede decir nada. Bueno, dice que también se caracterizaría por la blasfemia, maldicientes, profanos, ultrajantes, vejatorios, despreciativos e insultantes. Métase usted con la persona equivocada y se dará cuenta que hasta amenaza de abogado le pone. Y Pablo dice, no hay un hermano aquí espiritual que pueda resolver esta situación. ¿Por qué tienen que ir ustedes a los tribunales? ¿No le da vergüenza que el mundo tenga que enterarse de los problemas de la iglesia? Denuncias van, denuncias vienen, hermano. Por cuestiones de soberbia y de orgullo, gente maldiciente, lo contrario a bendecir, maldicen, si te vas de aquí te van a caer todas las plagas de Tutankamón. Yo te digo que si te vas te va a pasar esto. Pastor, si yo me voy de aquí, ¿cuál es el problema? Dios lo bendiga, hermano. Todo sea para bien. Si en algún momento, por alguna razón, no es como pensaste y quieres regresar, eres bienvenido. ¿Cuál es el problema? Profanos, ultrajantes. A uno a veces no lo ultrajan físicamente, pero sí emocionalmente y verbalmente. Y ese es un pecado delante de Dios. Aprovecharse de una posición para ultrajar a alguien simplemente porque tú eres fulanito de tal. Vejatorios, despreciativos, insultantes. No te dicen malas palabras, pero la forma en que te habla es insultante y menospreciativa. Bueno, dice que otra característica es desobedientes a los padres, rebeldes, negligentes en sus tratos, en sus deberes, descontrolados, ingratos. O sea, mis amados hermanos, con estas características, lo que viene es, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que viene es rapacanilla. Viene duro la cosa. Y tenemos que estar atentos, mis amados hermanos, carentes de aprecio. Yo estoy convencido de que hay gente que ama quizás el ministerio, pero no a la gente. Y si usted ama el ministerio y no a la gente, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que movió a Jesús a hacer lo que hizo fue su amor por la gente. Entonces ahora sí, como dijeron algunos antiguos, una cosa es amar la predicación y otra cosa es amar a quienes le predican. Y estoy convencido que muchos aman predicar, pero no a quienes le predican. Impíos. Dice la Biblia, y los hijos de Eli eran hombres impíos. Y usted sabe qué significa la palabra impíos, ¿verdad? Profanos, irreverentes, sacrilegios, sin tener nada sagrado. A ellos no les importaba nada. Eso es de Dios, eso lo agarro yo y hago lo que quiero. Ahora, hermano, yo no quiero caer en el misticismo ni nada. Pero, hermano, si hemos dedicado este lugar al Señor y las cosas que están aquí son del Señor, deben ser usadas para esos usos, fines, para los cuales fueron dedicados. No podemos usar esto para cualquier cosa. Y los hijos de Eli seducían a las mujeres y se acostaban con las mujeres en el templo. ¿Qué es esto que oigo yo? Dice el Señor a Eli. Que tus hijos se acuestan con las mujeres aquí en el templo. Donde está el arca. Donde están todas las cosas sagradas. O sea, ustedes están haciendo de esto cualquier cosa menos lo que deben. Ahora uno dice los hijos de Eli, pero los hijos de ahora, ¿qué hacen? Conozco y sé de un montón de situaciones no normales. Hermano, yo tengo hijos y todo el que tiene hijos sabe que una cosa es cuando están pequeños y otra cosa es cuando están grandes. Y sabemos que no podemos hablar de manera despectiva de los hijos de otros porque no sabemos el futuro de los hijos nuestros. Pero cuánta gente no hay liderizando iglesia hablando mal de los hijos de otros hermanos, siendo severo con los hijos de Juan, de Pedro y de Luis, pero con sus propios hijos impíos, tocando instrumentos, tocando la batería, cantando, predicando, enseñando, con pecados abiertamente, incluso a sabiendas de la misma iglesia. No, pero es que él es mi hijo. No, tu hijo también necesita disciplina. Y lo que es bueno para el pavo, dicen que es bueno para la pava también, ¿verdad? O sea, la justicia debe ser impartida de manera correcta, mis amados hermanos. Pero son hombres impíos, profanos, irreverentes, sin tener nada sagrado. Ahora, dice la Biblia que sin afecto natural, de corazones duros e insensibles. No me importa, hermano, hay gente que está afectada de la cabeza.
Y cualquier cosa que una persona a la que le tenga aprecio o consideración le diga, le afecta para bien o para mal. Y si alguien está en un ministerio, en un liderazgo, y es un pastor y es un líder, y no mide lo que dice ni lo que habla, y ofende y hiere los corazones de una persona, y luego pasa como que si no está pasando nada y no ayuda, esa persona puede verse afectada. Ahora, yo sé que esto es difícil porque es imposible que alguien no se ofenda por lo que uno diga, ¿verdad? A veces se ofenden incluso porque se quieren ofender, ni siquiera hemos hecho nada malo. Pero si nosotros sabemos y está de nuestro alcance y de nuestra disposición tener, mis amados hermanos, un corazón sensible, no insensible, y entender la condición del hermano o la hermana, si lo que va a hacer feliz o va a ayudar a la situación es pedirle perdón, aunque no haya algo que hayamos hecho, pues pídale perdón, ¿verdad? Hágale ver las cosas, muéstrele. Pero no, esto es un afecto sin afecto natural. No hay ningún tipo de amor. Literalmente significa sin amor de familia. Y Pablo dijo que los tiempos finales se iban a caracterizar por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de la familia y las obligaciones. Y uno ve en la iglesia, mis amados hermanos, una indiferencia, ¿verdad? Una apatía. Cada hermano está en su mundo, no me importa lo que estén viviendo los demás. Y yo digo, bueno, es cierto que la iglesia crece y a veces es difícil, pero tenemos que fomentar por todos los medios posibles la unidad, el amor y el compromiso y el compañerismo. Y dando ejemplo principalmente los que son los que Dios ha puesto en el ministerio, en el liderazgo. Dice que son implacables, despiadados, que rehúsan hacer la paz y que rechazan los esfuerzos hacia la reconciliación. Nunca dan su brazo a torcer, ni siquiera cuando les piden perdón. Ahora, una conducta así, mis amados hermanos, es una conducta antibíblica, anticristiana, y Dios. Calumniadores, difamadores, que extienden testimonios falsos y maliciosos. La Biblia dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. No importa en qué rango esté, si es líder o no es líder, si es pastor o no es pastor. Si usted hace que otro hermano piense algo de otro hermano por su comentario, usted está sembrando discordia entre hermanos. Y de eso va a dar cuenta Dios. Pero ahí está la palabra de Dios, mostrándonos, difamadores, que extienden testimonios falsos y maliciosos. No le hablen a la hermana tal. Pero ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué no le hablamos? No le hablen y ya. Sáquenla del círculo, comiencen a apartarla, comiencen a apartarlo. Blíndense ustedes, no permitan, yo sé por qué se los digo. Si una persona le dice a uno eso y no le dice por qué, pero uno se imagina cualquier cosa, ¿verdad? Lo peor, nos imaginamos. Y muchas veces resulta que es simplemente un capricho mío, que no quiero que esa persona esté con ustedes porque en primera instancia me genera sospecha o la debilidad de muchos líderes es el temor a que otros se conviertan en líderes. En ese temor constante de que nadie puede ser usado aparte de mí. Pues bueno, de eso sufre y es una característica de los últimos tiempos. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero en la actualidad los medios de comunicación y en la política, la calumnia se ha elevado a ser tanto un negocio como una manera de hacer mucho dinero. El Facebook y el YouTube son una bendición si se usa para lo que se debe usar. Pero la parranda de chismosos que hay es increíble. Pastor tal dijo tal cosa. Y sale el otro haciendo un corto del video de lo que estaba hablando en la predicación, pero no pone el antes ni el después, y de ahí saca todo lo que quiere sacar. Y viven de eso, del chisme, literalmente. Viven del chisme. Los likes vienen del chisme y siembran la zozobra en el resto de las personas. Ahora hay que tener cuidado con eso, porque lo que usted diga en una red social o lo que usted publique en una red social, eso va a afectar o impactar para bien o para mal. Y lamentablemente estamos en esa era, donde se usa eso simplemente para lanzarse pullas y decirse cosas que muchas veces no se atreven a decirse de frente, ¿verdad? Pero esa no es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Ni podemos andar viviendo nosotros del chisme cuando sabemos que el chisme no es de Dios. Es cierto, mis amados hermanos, que hay gente calumniadora. Y uno puede dañar el testimonio y la imagen de una persona inocente. Y yo sé que en la cárcel todo el mundo dice que es inocente, ¿verdad?
Y la verdad es que no todos son inocentes, pero hay algunos que son inocentes, pero que están en la cárcel por falsa calumnia. Y uno se puede meter en problemas en una iglesia por una falsa calumnia, por comentarios inapropiados, por decir cosas que no son, por repetir lo que alguien dijo, pero que no tengo seguridad, pero lo repetí y entonces el otro lo creyó. No, que por ahí vi que supe que el pastor tal cosa. Bueno, ¿tú estás seguro de eso? Son cosas delicadas. Por eso la Biblia dice, contra un anciano, ¿verdad? No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque eso es algo muy serio, muy delicado. Y eso puede dañar la imagen de una persona. ¿Y cuánta gente no ha sido acusada de violación, de abuso sexual? Creyentes y no creyentes. Y donde no hubo nada de eso, simplemente una mala intención. O alguien malintencionado. Y ciertamente él es inocente delante de Dios, pero delante de una comunidad y de un sector, ¿cómo quedó su imagen? Su imagen quedó dañada. Dañada. Y muy difícilmente pueda hacer su vida ministerial en ese lugar. Por eso usted debe orar por los pastores, por los líderes, por los que están al frente, porque de una u otra manera ellos son blancos de Satanás y ellos tienen una intención, destruir y de dañar la imagen que ellos tengan. Ahora, yo no estoy diciendo que defendamos lo indefendible. Hay cosas que son así como se dicen, mis amados hermanos, y eso no tiene reparo. Pero sí que tengamos cuidado de no ser nosotros difamadores ni calumniadores, mis amados hermanos. Intemperantes, personas de pasiones sin control. Y aquí creo que todos tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que así soy yo. Es que ese es mi carácter, esa es mi naturaleza, esa es mi forma de ser. A mí tienen que quererme así. No, Señor. Pero hay personas que se caracterizan por esa conducta de descontrol, disolutos. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser sobrios, prudentes. Crueles es otra característica. Brutales, sanguinarios, carentes de principios, aborrecedores de lo bueno, totalmente opuestos a la bondad en cualquiera de sus formas. Traidores. Si algo duele la traición, mis amados hermanos. Por eso el adulterio es algo que duele tanto. La infidelidad es algo que duele tanto. Porque es una de las cosas más horribles. El diablo fue un traidor. Satanás fue un traidor. Y muchos ángeles fueron traidores. Porque no solamente fue Satanás, sino que contaminó a otros. Pero dice la Biblia que lo que se va a caracterizar al final de los últimos tiempos van a ser los hombres traidores. Traidores al Señor, traidores a su palabra, traidores a la iglesia y traidores a sus hermanos. La traición duele, mis amados hermanos. Duele mucho. Impetuosos, irreflexivos, precipitados, infatuados, con vanas pretensiones e ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, uno puede querer muchas cosas, mis amados hermanos, y puede anhelar muchas cosas y hasta cierto punto no es pecado. Pero cuando usted llega al punto de amar más los deleites que a Dios, usted es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Y con mucha pena y tristeza, yo creo que mucha gente ha amado más los deleites que a su Señor, que no les da igual vender su palabra, comprometer su palabra o corromperla con tal de lograr los deleites o los fines que ellos quieren. Eso es una característica de los últimos tiempos. Los que aman los placeres sensuales, pero no a Dios, tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A esto se evita. Una cosa es que usted diga que es cristiano y otra cosa es que como vive contradiga lo que usted dice. Estamos en un tiempo donde todo el mundo es cristiano. Ay, sí, yo también soy cristiano. Ay, qué chévere. ¿Y a qué iglesia vas tú? No, yo voy aquí, yo voy allá, yo voy asado. Qué bueno. Pero la otra gran verdad es la conducta. Cómo se comportan, cómo viven, qué hacen, qué dicen. Eso en vez de traer gloria a Dios trae vergüenza al evangelio. Todos aquí debemos tener conocidos que dicen, no, eso es pura mentira. No, esos son los peores. No, eso está lleno de hipócritas, eso está lleno de cosas y y comienza la gente a decir. Pero cuando uno analiza por qué la gente se expresa así y habla así, no estoy diciendo que eso sea justificable, pero no podemos quitarle el hecho de que muchos tienen razón.
porque nos hemos encargado nosotros mismos, desde la cabeza, desde los líderes hacia abajo, de tener una conducta inapropiada, arrogante, avariciosa, vanidosa, jactanciosa y en algunos casos escándalos sensuales, escándalos de todo tipo. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que va a pasar eso y que la gente, no, el diablo también trabaja? El diablo cuando pasan estas cosas hace un escándalo para que todo el mundo se entere. Pero aunque nosotros no tengamos nada que ver con eso, nos vemos salpicados. Por eso no puede ser para nosotros un gozo y una alegría cuando estas cosas pasan, sino una tristeza y un pesar. Porque aunque no tengamos nada que ver, lo que ellos hagan, de cierta manera, también nos salpica a nosotros. Y es triste. Niegan la eficacia de la piedad. Otras versiones dicen, niegan la eficacia de la religión a la que pertenecen, por la conducta en que se conducen. Externamente, estas personas parecen ser religiosas, profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Por su conducta impía muestran que están viviendo una mentira. En sus vidas no hay evidencia del poder de Dios. Aunque puede que se haya dado una reforma, nunca hubo una regeneración. Una persona comentó, mantendrán una pretensión de piedad, pero excluirán su poder. Aunque mantienen una forma de religión, no tendrán nada que ver con ella como fuerza vital. Otro dice, una fachada de religión, pero su conducta niega la validez de su fe. Quieren a la vez ser religiosos y mantenerse en sus pecados. Y un comentarista antiguo dice, es triste y terrible el retrato de una iglesia y una cristiandad apóstata. Es un nuevo paganismo enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Ahora, ¿qué podemos decir a todo esto? ¿Que es mentira? ¿Que no es cierto? Bueno, el Espíritu dice que en los últimos tiempos esto es lo que va a caracterizar la venida del Señor. La apostasía en demasía, la actitud anticristiana de muchas personas. Por lo tanto, debemos estar atentos. Debemos apartarnos, dice la Biblia, de tales personas. Yo sé que a veces eso suena feo, porque estamos en un mundo donde todo es paz y amor, ¿verdad? Y donde queremos ser más buenos que Dios y donde, ay, no, pero no se preocupe por eso, el hermano, la hermanita, todos somos hermanos. Mi padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Esos son mis verdaderos hermanos. Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea, todo el mundo no es hijo de Dios, mis amados hermanos, perdónenme. No todo el mundo es hijo de Dios. Y los cristianos no son mayoría, son minorías. Dentro de la cristiandad del día de hoy, ahí entra todo. Diferentes denominaciones, diferentes, pero dentro de todos eso, la cristiandad la representa una minoría. Y esto es complejo, porque el mismo Señor dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En otra parte dice, apártate de los tales. No conviva con ellos, no compagine con ellos, porque si usted no roba, mi amado hermano, pero anda con ladrones, ¿qué es usted? Ladrón. Usted puede ser la persona más inocente del mundo, pero si usted no consume droga, pero anda con drogadictos, a usted lo asocian con droga, aunque usted no consuma droga. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos debe entender que las personas que tienen esta conducta, y cuando digo esta conducta me refiero a una conducta de las cuales no se quieren retractar y no se quieren arrepentir, porque alguno de nosotros puede cometer alguno de estos pecados, pero reconoce que no está bien, que está mal y pide perdón a Dios y se aparta. Pero si convive con estas características y no se siente mal, no se siente reprendido, no se siente afectado, sino que se deleita en lo que hace y en la forma en que vive, entonces lamentablemente tenemos que apartarnos de dichas personas. Apartarnos, mis amados hermanos. Luego dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Se meten allí a la casa de estas mujeres. Y antiguamente se decía lo siguiente, los falsos maestros se aprovechan de la vulnerabilidad de otros. Y aunque el tema aquí se relaciona específicamente con las mujeres, no necesariamente indica que no le pase a los hombres. Pero estos falsos líderes, cuando ejercen una especie de influencia sobre el otro,
Hay un artículo en los Estados Unidos de un par de ancianos que tenía a su pastor y ellos tenían tanta confianza con su pastor que su pastor les tenía acceso a las cuentas bancarias y los estaba estafando desde hacía años. Cuando los ancianos lo descubren, la reacción del pastor fue matarlos. Después de matarlos, ponen la denuncia y dijo el investigador, esto es tan obvio que el que los asesinó fue él, que él mismo se puso las esposas. O sea, lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que tristemente y lamentablemente este tipo de situaciones ocurren y las mujeres son vulnerables. Por eso los hombres, sí, tienen sus esposas, deben cuidar a sus esposas. Claro que sí, cuando él quiera que venga, aquí estamos, lo esperamos. Pero no que él tenga que verla sola, ni verlo solo. No, no, que venga, que hable con nosotros, que estemos acá. Pero estos hombres falsos maestros entraban a las casas y ¿qué hace una mujer cuando ve a un hombre de Dios? Contarle sus cosas, ¿sí o no? Ay, pastor, estoy pasando por esta situación, está pasando aquello y no sé qué, y para allá y que para acá. Y si ese hombre de Dios no es hombre de Dios, sino un disfraz de hombre de Dios, pero no tengo discernimiento, dice, tranquila, mi hermana, recuéstese aquí, no se preocupe, usted vale oro, usted es una mujer preciosa. Lamentablemente hay hombres idiotas y tontos que no valoran a una mujer como usted. Todos saben que las mujeres son auditivas y reaccionan a lo que escuchan. Por eso hay tantos feos tan bendecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres son auditivas, no visuales. El hombre es visual. Pero mientras tenga labia, como dice por ahí, él resuelve lo suyo. Y dice que estas mujeres, evidentemente en su vulnerabilidad, estos hombres entraban. Hay peligro, mis amados hermanos, que nosotros debemos reconocer, tanto uno como líder, ¿verdad? Y hablar sin tapujo, y los que están de aquel lado también, porque todos somos humanos. Y no podemos jugar con fuego y pensar que no nos vamos a quemar. Eso lo dice el proverbio. Jugará el hombre con fuego y no se quemará. O sea, eso es algo que debemos analizar. Pero sobre los falsos maestros y las mujeres, Irineo, hace muchísimos años, por allá dijo lo siguiente acerca de la descripción gráfica de los métodos precisamente de los maestros de sus días. Estamos hablando que Irineo vendría unos años después de Timoteo. Pero miren lo que escribió. Él dice lo siguiente, es verdad que está hablando de algo que sucedió en el tiempo posterior, pero la historia, mis amados hermanos, se habría parecido bastante. Él dice, hubo un cierto hereje llamado Marción que practicaba la magia. Se les decía especialmente a las mujeres, a las que estaban bien educadas y elegantes, bien vestidas y de gran riqueza, les decía a esas mujeres que con sus ensalmos y encantamiento las hará capaces de profetizar. Ustedes van a profetizar. La mujer protesta que ella no lo ha hecho nunca ni lo puede hacer. Y él dice, abre la boca y di lo que quieras que se te ocurra y profetizarás. Esto me parece una clara realidad y ejemplo de lo que acontece en el día de hoy. La mujer emocionada a tope lo hace y se sugestiona hasta creer que puede profetizar de verdad. Entonces hace un esfuerzo para recompensar a Marcus, a Marción, no solo con el regalo de sus posesiones, que ha hecho de esa manera con una forma considerable de acuerdo a su fortuna, sino también entregando su propia persona, deseando estar unida con él en todos los sentidos para llegar a ser totalmente una con él. La técnica sería la misma en los días de Timoteo, como lo fue después en los días de Irineo y tal vez bastante después, como ahora. ¿Qué quiero decir, mis amados hermanos? Hay gente que genera vínculos tan fuertes emocionalmente con personas y en este caso sus líderes que llegan a ser vulnerables ante lo que estas personas le digan. Y no es la primera vez que pasa, ni acontece, ni será la última. Sigue aconteciendo y sigue existiendo. Y sabe, lo triste de todo esto es que a veces queremos hacernos la vista gorda a la realidad de las cosas que están pasando. Sé de situaciones donde algunos supuestos líderes quieren ungir a ciertos hombres o a ciertas mujeres porque así dice el Señor y quieren ungirlo no solamente en la cabeza, sino en todo su cuerpo. Prácticas homosexuales. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia se mete todo tipo
de personas. ¿Y dónde está el discernimiento? No sé. Pero parece que mientras no haya conocimiento de la palabra de Dios, no podemos discernir absolutamente nada, ni de lo que vemos, ni de lo que escuchamos. Pero si usted escucha el consejo de Pablo y comienza a aplicarlo, usted estará en capacidad de poder distinguir este tipo de cosas a kilómetros. Usted se vuelve un especialista en el buen sentido para descifrar este tipo de situaciones. Y no vamos a continuar porque no nos da el tiempo, pero dice la palabra de Dios, estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pocas palabras, no son creyentes aunque tengan apariencia de piedad. Son creyentes, son reprobos en cuanto a la fe, no son aprobados. Antes de este capítulo, los versos anteriores decían, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la verdad. Aquí dice, son hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también fue la de aquellos. Entonces, que Dios nos ayude. La semana que viene continuamos con el siguiente texto. Pero, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. No juegue. No preste su oído para escuchar cosas que no debe escuchar. No crea usted que todo lo que ve o lo que parece. No juzgue el correcto mensaje en función a lo que ven sus ojos, sino bajo el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Por qué está enseñando eso? Entonces, si lo que está enseñando tiene sustento en la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si lo que no está enseñando no tiene sustento en la palabra de Dios, huya de ese lugar, huya de esas cosas o cambie de canal o escuche otra cosa, pero no preste sus oídos para lo que no es de Dios. Vamos entonces en esta mañana a orar, luego vamos a tener cena del Señor, muy brevemente, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude como iglesia. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, perdón de pensamiento, palabra y obra, de acción y de hecho. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Padre amado, que no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, Señor. Reconocemos que dice tu palabra que el que cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. No nos creemos mejores que nadie, ni estamos aquí, Señor, para señalar a nadie, sino para aprender de lo que tu palabra dice, Señor. Humildemente venimos delante de ti y te pedimos perdón porque reconocemos que todo hemos pecado, Señor, de pensamiento, de acción, de hecho. Rogamos que la sangre de tu Hijo nos limpie, Señor, y que tú nos permitas, en el nombre de Jesús, de acuerdo al poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu que mora en nosotros, entender y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Señor, saca de nosotros lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el hombre de Dios, Señor, debe ser, Padre amado, sobrio, Señor, prudente, sabio, tener tacto, ser misericordioso, amoroso, Señor, amabilidad, mansedumbre, templanza, Señor. Padre, bendícenos como iglesia, que cada uno de los que estamos aquí seamos comprometidos con esta verdad. Señor, que cada uno de nosotros oremos los unos por los otros para que tu verdad permanezca y fluya, Señor. No solamente permanezca y fluya, Señor, sino que a su vez, Señor, se persevere en ella, Señor. Padre, pedimos en esta hora que nos bendigas, porque son tiempos peligrosos. Tal vez van a aparecer personas ofreciéndonos, Señor, coberturas, ofreciéndonos recursos, ofreciéndonos dinero, diciéndonos que pueden multiplicar en número la iglesia y un montón de cosas, pero comprometiendo tu palabra, que podamos ser firmes, Señor. Que sepamos que aquí no se trata, Señor, de lo que nuestros ojos quieran ver, sino de tu voluntad, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos llama a ser fieles, Señor. A no ser infieles, Señor, sino fieles. A no ser traidores, Señor, a la verdad, sino fieles a la verdad. Muchos murieron, Señor, por tu palabra, Señor. Se dice, Señor, Padre amado, que Pedro dijo, Señor, que no merecía morir como su Señor, que lo crucificaran de cabeza, Señor. Estuvo dispuesto, Señor, a entregar su vida. Pero no solamente él, muchos otros mártires, Señor, murieron en la hoguera, Señor, quemados, Señor, vivos, Padre amado, delante de la sociedad, delante del pueblo, pero permanecieron fieles, Señor. Padre, nosotros no sabemos lo que se avecina a ciencia cierta, en qué forma, Señor, va a ser, pero tu palabra nos ha dado ideas claras, Señor, de que vienen días y tiempos difíciles. Señor, permite en el nombre de Jesús, Señor, que podamos permanecer fieles a tu palabra. Señor, que tú siempre nos mantengas en la unidad del Espíritu, Señor, y que nos protejas, Señor, de todo lo que no venga delante de ti, Señor, o delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a ponernos